Qué bueno porque usted puede estar en la casa del Señor en esta tarde, ya casi noche. Y yo le decía a Dios, bueno, ¿qué debo predicar? ¿Qué debo predicar? Voy a hablar de un personaje que es muy conocido y algunos aspectos que también usted dice, mire, ya conozco algo de eso. Pero hoy vamos a aprender varias cosas de este personaje y me quiero referir al profeta Elías. Así que vamos a ver en Primer Libro de los Reyes, capítulo 19. Primer Libro de los Reyes 19, versículo 7, vamos a estar leyendo. Mire lo que dice la palabra del Señor, lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Todos estamos? Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar en tu casa, de meditar en tu palabra, y oramos para que tu Espíritu Santo, Dios, toque los corazones, hables también al corazón de cada una de las personas reunidas acá. Usa la vida de este siervo, Señor, y que este mensaje pueda llegar a cada necesidad que tú conozcas. Te agradecemos en verdad porque tú estás con nosotros, y en este nuevo año sabemos que tu presencia igual nos acompañará donde quiera que vayamos. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomé este texto de base porque de ahí está el título del sermón de hoy: un largo camino. Un largo camino. Como decía, esta historia es pues muy conocida por todos, pero hay unas verdades bien importantes de las cuales queremos tocar un poco más profundamente. Quiero ver sobre este personaje desde el punto de una perspectiva de año nuevo. Apenas estamos en 16 y eso significa, pues, amados, que tenemos mucho camino que recorrer en este año. Y Dios nos permita llegar hasta el final. Bueno, los que no dijeron amén, Dios les ayuda. A mí sí, Señor, que me ayude, ¿verdad? Entonces, el profeta Elías fue una de esas personas que después de tener 3 años y medio de victorias, de ver la mano de Dios, pero también de dificultades, llegó un momento difícil a su vida. Y es que casi no hay ser humano que no le lleguen momentos de tribulación, momentos de prueba, momentos donde la persona no sabe qué hacer. Entonces, Elías, lo vemos que surge en el capítulo 17, versículo 1 del primer libro de los Reyes, hablando de que no iba a llover sino por su palabra. Antes no se menciona a Elías, pero de repente aparece ahí como caído del cielo. Pero realmente Elías lo encontramos en la Biblia que es una persona como cualquiera, es decir, como cualquiera de nosotros, con sus debilidades, con esa humanidad que a todos nos caracteriza. Entonces, en esos 3 años y medio del ministerio de este profeta, yo veo que sucedieron por lo menos 7 milagros. Fíjese bien, 3 años y medio, como 7 milagros. Aunque la mayoría cree que Elías solo hizo 7 milagros. Pero al ver otros detalles uno dice, bueno, ¿será que solo fueron 7? Porque yo encuentro otros milagros que también pasaron en la vida o a través del profeta Elías. El primero, por supuesto, fue que él dijo que no iba a llover y no llovió. Y dijo que por su palabra. En otras palabras, él tuvo de parte de Dios esa autoridad como para decir a los cielos o la lluvia: no vas a llover. Y no llovió hasta que él
dijera nuevamente. Entonces, lo segundo que encontramos es que Elías fue alimentado por los cuervos. Le traían pan y agua, no, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Los cuervos durante un tiempo, no dice específicamente, pero fue hasta que el arroyo se secó. Usted conoce la historia, por eso no es necesario que vayamos a la escritura. Ahora, entonces, ese fue el segundo milagro. Pero el tercer milagro lo vemos cuando Dios lo manda a Sarepta de Sidón, ¿verdad? Y que ahí iba a haber una mujer viuda que lo iba a alimentar. Pero después que él le diera la palabra a esta mujer viuda, usted ya conoce, pues que él llega y la mujer andaba buscando unos palos de leña para cocinar, y ahí fue donde usted conoce que sucedió el otro milagro, donde la harina se multiplicó, es decir, comieron de esa harina, de ese aceite, y no disminuyó durante muchos días, dice la Biblia. Al hablar de muchos días, eso tiene que ver cerca, por lo menos unos 2 años. Porque si la sequía duró 3 años y medio, imagínese usted que hayan estado unos 6 meses comiendo de lo que le llevaban los cuervos. Entonces posiblemente ha de haber tardado cerca de 3 años estar comiendo de esa harina y de ese aceite. Entonces ahí vemos, como digo, ese tercer milagro. Ahora, el cuarto milagro pues es cuando el hijo de esta mujer se enfermó y él y murió. Y él oró pues para que el hijo de esta viuda resucitara, y fue el primer milagro de resurrección que vemos en el Antiguo Testamento. Entonces ese es el cuarto milagro. Luego el número 5 fue cuando él llamó a los profetas de Baal para dar a conocer quién era el verdadero Dios, y que quien hiciese descender fuego, ese era Dios, o a ese era el Dios que en verdad el pueblo debía de adorar. Y ustedes saben pues cómo Elías oró para que fuego cayera y consumió el holocausto, y ahí sucedió entonces el quinto milagro. Ahora, luego el sexto milagro yo lo veo cuando después que sucedió, y de hecho él mató a los profetas de Baal porque eran mentirosos. La Biblia dice que el sexto milagro entonces sería cuando él oró por la lluvia. Usted sabe que él mandó al profeta que fuera a ver hacia el mar, y la séptima vez venía, dice, apareció como una palma de la mano la nube. Y entonces vino esa gran lluvia después de 3 años y medio. Ese sería, óigame, el sexto milagro. Pero hay uno que me sorprende, y es que dice la escritura que Elías, cuando vio que esa tormenta venía, le manda decir a Acab que ensillara su carro, o arreglara su carro, y que corriera hacia Jezreel, una de las ciudades donde tenía un lugar específico el rey, y que sino que la lluvia lo iba a alcanzar. Y es interesante saber que la escritura dice que Elías corrió delante del carro de este hombre, del rey. Óigame, y eso es un milagro que nadie casi lo dice. Pero dice que este hombre, Elías, corre delante del carro hasta Jezreel. Y eran, amados, la distancia era hasta ese lugar era de 50 kilómetros. Me parece que lo puse por acá. Si no, ahí lo tengo más adelante. Entonces, así que ese era el séptimo milagro. Ahora bien, el punto es que hasta aquí
vemos nosotros milagros, vemos la manifestación del poder de Dios. Elías como que dice, bueno, yo soy el tremendo hombre de Dios. Pero óigame, todo cambia de repente en su vida. Todo cambia de repente. Y es que Jezabel era la que mantenía a los profetas de Baal y a las profetas de Acera. Entonces, al darse cuenta Jezabel que él había matado a los profetas de Baal y los de Acera, otra diosa que tenía, entonces le mandó un mensaje que el día siguiente iba a quedar sin cabeza. Así como él le había, amados, decapitado a todos los profetas, le dijo que así lo iba a dejar a él. Y aquí está, amados, el punto donde Elías, por supuesto, toma una acción ante esa amenaza. Y aquí es donde quiero que vayamos a ver. ¿Qué hace Elías cuando lo amenazan? Yo no sé si alguna persona a usted lo ha amenazado alguna vez. Pero aquí cuando los pandilleros decían, mira, te vamos a matar, casi siempre lo hacían. De hecho, hay una familia que antes de congregaba aquí, le llamaron por teléfono, amados, el día siguiente fueron de camino. Ya no aparecieron acá por Soyapango. Y así conocí a otras familias. Un familiar mío le dijeron, mira, te vamos a matar, y tuvo que irse. Ahora, entonces imagínese usted, en el caso de Elías, ¿qué hace? Primero libro de los Reyes 19:3, mire lo que dice ahí. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Ahora bien, fíjese, amado, la Biblia dice que entonces cuando él vio el peligro, amados, no le quedó tiempo ni de consultarle a Dios, ni pedir dirección, ni nada. Es correr. Así como cuando los ángeles le dijeron a Lot, escapa por tu vida, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó aquí. A él no le quedó tiempo de consultar a Dios, sino que agarra camino. ¿Y qué es lo que hace? Viaja desde Jezreel, que estaba al norte es decir, recuérdense que Israel estaba dividido, amado, Judá en la parte sur, y al norte estaban las 10 tribus. Entonces viaja de Jezreel hasta la frontera, es decir, hasta el final de Judá. Beerseba era como, ¿cómo le puedo explicar? Como que si estuviese llegando allá a la frontera de Guatemala, y viene desde allá de Oriente, San Miguel, y va hasta allá. Entonces él viaja desde Jezreel hasta Beerseba. Beerseba era como la última parte de Judá que colindaba con el desierto. Entonces esa distancia, óigame, era de aproximadamente 150 kilómetros. Y eso, por supuesto, no creo que haya sido en camello, en burro, tuvo que haber sido a pie. Y entonces, y esto es, amados, cuando a veces uno se siente en aprietos y toma decisiones, a veces equivocadas o sin consultar a Dios. Así le pasó a Elías, es decir, tomó una decisión porque no había como para pedirle respuesta a Dios, Señor, ¿y qué hago ahora, verdad? Sino salir huyendo. Así que, amados, dice la escritura que él dejó a su criado, porque llevaba un criado, y porque él se iba hacia el desierto. Entonces, vemos lo que dice el versículo 4, mire lo que dice. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora, veamos acá. Dice que viajó un día de camino. ¿Cuánto sería un día de camino? En los tiempos bíblicos, un día de camino podía tardar entre 25 o 30 kilómetros si la persona lo agarraba tranquilamente. Es decir, que no lo iban persiguiendo, aunque lo iban persiguiendo, pero no en sí en el sentido que Jezabel sabía para dónde iba. Entonces note, él
viaja amados, un día, es decir, que se va, digamos, temprano, y quizás ya casi al llegar a la noche, se acuesta o ya al final de la tarde debajo de ese enebro, que es un arbusto que crece en el desierto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el profeta no se fue para otro lado, sino que buscó el desierto? ¿Por qué no se fue a algún país cercano? Allá habían varios países. Podía irse a la tierra de los filisteos, podría irse a la tierra de Moab, a Siria, a algún otro lado. Entonces, sino que se va para el desierto. Y realmente, amados, en el mundo antiguo, realmente el desierto era un lugar de refugio. Es decir, donde la persona era difícil que la podría encontrar. Asimismo, era un lugar, pues, amado, de poco transitado en el desierto. Era difícil de rastrear y para los soldados y aún, amados, para los emisarios reales. Era un sitio también, amados, donde los perseguidos podían ocultarse. Jezabel, amados, tenía quizás control en muchas ciudades, o tenía amistades, tenía gente en la cual con ella se llevaba, pero en el desierto no tenía con quién. Por eso Elías decide ir al desierto. Entonces, el desierto simboliza soledad y quebranto. Fíjense bien, Elías, amado, solo huía de Jezabel, pero también Elías llevaba una depresión espiritual después de un gran triunfo en el Monte Carmelo. El choque, amado, de la victoria pública y el agotamiento interno lo hicieron, pues, amado, ver qué hacía por su vida. El desierto también refleja su estado interior, es decir, él sentía vacío, cansancio y a la vez solo, se sentía solo. El desierto también es el lugar donde Dios trata con sus siervos. Eso lo vemos en la Escritura, en varios pasajes, que también vamos a dar un poco más detalles más adelante, pero en el desierto vemos que Dios trató con Moisés, trató con Israel, trató con David, con Juan el Bautista y con Jesucristo. Esos personajes tuvieron que vivir o pasar allí en el desierto. Entonces note, viene Elías y se va para el desierto. ¿Qué podía conseguir en el desierto? Realmente, amados, humanamente no podía esperar algo bueno en el desierto, pero sí, Dios está en todo lugar y allí estaba también en el desierto. Entonces note que en el desierto también es el lugar donde Dios se revela, un lugar donde, amados, Dios no deja a sus hijos. El desierto también expone la humanidad del profeta. ¿Por qué, amados? Porque él precisamente tenía miedo, tenía cansancio, tenía frustración, y eso se reflejó en el desierto. Allá, mientras era el profeta, era el hombre que nadie podía vencerlo, porque se enfrenta él solo ante el rey, ante los profetas, y él se sentía invencible. Pero en el desierto, amados, él demostró su humanidad. Entonces, fíjese bien, ¿qué pasa cuando él llega al desierto y se acuesta debajo de ese enebro, queriendo morirse? Amados, yo creo que aquellas personas que a lo mejor no han pasado un momento donde se quieren morir es porque, pues, no les ha pasado lo más difícil. Pero la cuestión en el caso de Elías, pues, no tenía hijos, no tenía esposa, pues la Biblia no lo dice. Quizás tenía familia, pero no, la Biblia no habla de la familia de él, no habla absolutamente. Entonces era fácil que dijera: Señor, mejor quítame la vida, pues la verdad es que yo ya serví y creo que es tiempo, ¿verdad?, de que entregue ya el ministerio. ¿Y qué hace Dios? Vemos en el versículo 5, mire lo que dice ahí. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Ahora bien, note, Elías estaba cansado, deprimido, con sed y con hambre. Esas cosas. Ahora, pero es interesante saber cómo Dios envía al ángel para sostenerlo, para llevarle la comida, para llevarle agua. Eso quiere decir que Elías arranca para el desierto, no llevaba agua ni mucho menos comida. No le quedó tiempo, quizás ni pudo comprar. ¿Sabe qué? Elías se entregó en las manos de Dios. Como que dice: Señor, aquí solo tú. Ahora, yo quiero que vea algo bien importante acá. Y es que, amados, si Dios había sostenido a Elías durante esos 3 años y medio anterior, lo iba a seguir sosteniendo. Entonces Elías sabía quién era su Dios. Es importante, amado, que uno sepa que el Dios que ha hecho algo en su vida en determinado momento lo puede volver a hacer. Entonces, esto es lo que encontramos, que él se va para el desierto. Y fíjese bien, aquí podemos ver cómo Dios cuida a sus siervos. Dios tiene cuidado. Y, amados, yo no sé, pero creo que Dios cuida hasta los detalles más insignificantes de la vida de una persona, como es darle de comer y darle de beber, porque Dios sabe que esas cosas sí las necesitamos. Hoy no sé si usted ha aguantado hambre muchas veces, pero yo puedo dar testimonio de muchas veces cómo Dios ha obrado, donde he dicho: bueno, esto solo Dios lo pudo haber hecho. Y le quiero mencionar uno de esos detalles pequeños que uno dice: ¿cómo Dios se interesa hasta en cosas triviales, hablando humanamente? En el caso de Elías no era trivial, era importante que Elías comiera y bebiera porque lo necesitaba. Pero fíjese algo que me pasó el año pasado y este año. Resulta que el año pasado, en noviembre, si mal no recuerdo, fue octubre, noviembre, creo que sí, octubre, noviembre, algo así. El carro se me arruinó el aire acondicionado. Y bueno, alguien me recomendó de un taller donde podían vérmelo y que eran personas responsables. Bueno, llevé el carro y, por cierto, me lo arruinaron. Me lo arreglaron. Me lo arreglaron. Y bueno, hay un par de detalles ahí que hubieron, ¿verdad? Pero el carro pues me quedó bien, lo del aire acondicionado. La cuestión es que como pasado un mes me voy dando cuenta que le faltaba una pieza. Debajo donde está el motor lleva 2 piezas que están unidas. Y eso cubre el motor. Es como las costillas, ¿verdad?, que le cubre a uno. Entonces, y le voy viendo que le faltaba la mitad. Yo digo: si mi carro esto le falta. Mire, me sentí, yo digo, decepcionado. Pues digo: ¿por cómo es posible que estos talleres, dije yo, esta gente sea tan ladrona? ¿Verdad? ¿Por qué? Y yo no me di cuenta. Y ya después de un mes, ya no quise ir porque iba a decir que era un cuento mío. Yo dije: bueno, me quedo con el asunto. Pero le dije a una persona que es el que conoce a este fulano de ese taller. Y bueno, y ahí estuve con eso, amado, en diciembre, ¿verdad? Que yo no sé dónde voy a conseguir esa pieza. Resulta que en diciembre me estaba molestando el carro, que cuando yo cruzaba hacía un ruido que no me gustaba. Y en ese mismo mes de diciembre encontré a un joven en la colonia donde vivo, que antes se congregaba acá juntamente con el papá. Y yo le digo: mira, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo: estoy trabajando con un hermano de la iglesia donde me estoy congregando. Y él tiene, me dijo, un taller aquí. ¿De verdad? No. Bueno, me dijo, él trabaja en la casa, me dijo, pero ahí hace sus trabajos.
Yo le dije, mira, al rato te llamo para que hables con él por llevar el carro. Vaya, pues. Así que hoy en enero, por cierto, fue creo la semana pasada. Llevo el carro, le llamé al muchacho, mira, ¿me puede atender? Sí. Y le llevo el carro. Y sabe que, bueno, al principio él me dijo, mire, después de unas pruebas, mire, me dijo, hay que cambiarle esta pieza porque me salía caro, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, si es así, hay que darle. Pero después me dice, mire, mejor déjemelo, voy a ver más todavía. Y luego me dice, al rato, mire, pastor, me dijo, ya estuvo el carro, puede venir a traerlo. La cuestión es que cuando yo llegué, le dije a él, mire, me le hace falta esta pieza, la tolva, yo le conté la historia, la mitad de la tolva. Y él me dice, mire, fíjese, me dijo que yo tengo una ahí. Solo que la mía es 2000, esa pieza que tengo, hace como un año la tengo, me dijo. Pero esa pieza, me dijo, es de un carro y es de agencia, me dijo, de 2010. Pero yo creo que le puede quedar. Y la prueba, amado, exacta como quisiera. Ahora, y fíjese que es de puro acero esa pieza. No es de plástico. Es de puro acero, porque yo, amados, pesaba como unas 8 o 10 libras esa pieza. Entonces, ¿por qué le digo esto, aunque sea largo? Porque, amados, cómo Dios cuida hasta esos pequeños detalles, que alguien le puede decir, mire, qué casualidad. Oiga, en el Señor no existen las casualidades. Existen las bendiciones y las oportunidades que Dios siempre nos da. Allí pude ver de cómo Dios cuida hasta cosas insignificantes. Es decir, pero para uno a lo mejor no. Para Dios puede ser insignificante, tomaba. Pero para Dios, le digo, ¿cómo hace que las cosas pasen? ¿Ve? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Elías se había ido al desierto y óigame, y ahí Dios le envía pan y agua. ¿Y ya sabe a quién envía? A un ángel. ¿Qué le parece? A un ángel envía. Amado, y es que cuando una persona está pasando por situaciones difíciles, Dios ahí está. Uno piensa que Dios lo ha olvidado, amado. Si Dios no lo ha olvidado a uno, jamás. Es decir, que en los peores momentos, las peores crisis, Dios ahí se manifiesta. Ahora, usted tiene que saber, amado, que si camina en la voluntad de Dios en este año, Él le va a acompañar y Él le va a proveer también para sus necesidades. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe lo que usted necesita, sabe lo que yo necesito. ¿Sí o no? La Biblia dice que no hay justo desamparado. También dice, amado, que si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Entonces uno tiene que tener esa seguridad. Ahora, fíjese, amados, que Dios dejó dormir al profeta. Es decir, le lleva la comida porque sabe que necesitaba. ¿El profeta qué necesitaba? Descansar, es decir, necesitaba dormir, necesitaba beber agua y necesitaba comer. Y Dios conoce las necesidades humanas. Pues Él nos hizo, ¿sí o no? Él nos hizo. Ahora, pero quiero que vea algo importante acá. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Ahora, fíjese que en el versículo anterior dice que vino el ángel, Dios envió un ángel. Pero aquí dice el ángel de Jehová. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ángel y el ángel de Jehová? Bueno, la expresión hebrea para ángel es mensajero en el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo pero en el hebreo es malak. Malak Jehová o malak Yahvé, como dice algunos, que significa mensajero de Jehová. Pero es necesario entender que este ángel de Jehová no es un cualquier ángel, cualquiera de los ángeles del cielo. El ángel de Jehová es realmente Dios también. Y le voy a decir por qué. Porque
por tiempo no lo vemos. Cuando hablemos un poco de los ángeles vamos a detallar. Pero realmente, amados, habla como Dios en primera persona. Por ejemplo, Dios le dice, amados, a Agar: multiplicaré tu descendencia. Y se lo estaba diciendo un ángel, y era el ángel de Jehová. A Abraham también Dios le dice, amados, que no extendiera la mano sobre el muchacho cuando él iba a matar a su hijo. Y era el ángel de Jehová. Y se le aparece también a Moisés en llama de fuego. Eso allá en capítulo 3 del libro del Éxodo. Entonces, y dice, amados, ahí que ese era el ángel de Jehová que se le aparece y habla. Cuando uno ve la narrativa se da cuenta que el ángel le dice que quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde está santo es. Y no era porque estaba el ángel, era porque era el ángel de Jehová. Entonces, y así hay muchos detalles que quisiera decirle, pero el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se le conoce como una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo antes de su encarnación. En otras palabras, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo Jesús, pero no revelado como quien es en el Nuevo Testamento. Por eso es que usted ve que ya en el Nuevo Testamento nunca se menciona el ángel de Jehová, porque una vez venido Cristo, ya no había nada que revelar, porque Cristo se manifestó tal como era. Entonces eso significa, y se lo doy así brevemente, eso significa que quien vino a dejarle pan y agua fue Cristo mismo. Claro, no revelado como tal, porque eso estaba guardado para el Nuevo Testamento. Incluso, amados, a un ángel, hablando del ángel de Jehová, se le podía incluso adorar. Y en el Nuevo Testamento encontramos que a un ángel no se le puede rendir adoración. Es decir, no permite que alguien se le incline. ¿Ve? Entonces, mucho menos a un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Entonces, si no se puede uno ni inclinar a un ángel, mucho menos a alguien, amado, que los hombres lo declaran santo, mucho menos. ¿Por qué? Porque eso es indignante delante de los ojos de Dios. Entonces, amados, ¿qué vemos acá? Que el ángel viene y le trae por segunda vez comida. Volvamos a ver el texto. 19:7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora, quiero que vea esto, amado. Elías fue el hombre que sobrenaturalmente comió de 3 maneras. Primero, por la comida que le llevaban los cuervos, carne y pan, mañana y tarde. Por la comida de la viuda, que sobrenaturalmente no se le terminó el aceite ni la harina, que entonces comió por largo tiempo. Y óigame, y luego que los ángeles le traen comida, una torta y agua, el ángel. Entonces note, Elías pudo ver la mano de Dios y comer de manera sobrenatural de 3 maneras. ¿Qué le parece? Entonces, claro, Elías sabía que si Dios lo había alimentado durante 3 años y medio, lo podía seguir alimentando. Y ahí podemos ver cómo Dios tuvo cuidado de él. Ahora, ¿por qué el ángel le dice: levántate, porque largo camino te resta? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué le dijo eso? ¿Acaso el ángel le había dicho para dónde iba? ¿Acaso Elías le había dicho al ángel: mira, voy para tal lugar? ¿O Dios le preguntó? No, no le preguntó. Y es que sabe, amados, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Ahora, ¿por qué Dios no le dice nada o le revela el plan ahí, o le revela el propósito?
Si el ángel llegó, era para que Elías le dijera: mira, yo me siento así, de esta y de esta manera, me siento mal. Pero no, Elías, amados, no le dice nada al ángel, siendo Dios mismo, o siendo, pues, amados, la cristofanía, como le decía. Entonces, el ángel sabía para dónde se conducía. Le pregunto a usted, ¿para dónde se conduce en este 2026? Porque hay personas que a lo mejor caminaron torcidos el año pasado y siguen este año igual torcidos, ¿verdad? Es decir, caminando para donde no deben de caminar. Y óigame, quiero que sepa que Elías realmente su camino era en una búsqueda de Dios, no otra cosa. Aunque en verdad él estaba huyendo de Jezabel, pero no solo huía de Jezabel. Él, amados, quería tener un encuentro genuino con Dios mismo. Aunque Dios ya se le había manifestado muchas veces y Dios lo había usado. Entonces, mire lo que dice el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Se da cuenta por qué fue que el ángel le dijo: levántate porque largo camino te resta? Porque Dios sabe para dónde se conducía. Ahora, ¿a dónde quiere llegar usted al final de este año? ¿A dónde quiere llegar? Claro, puede ser que usted me diga: yo quiero viajar. No, eso es otra cosa, pero estoy hablando en términos espirituales, ¿verdad? ¿Para dónde se quiere o a dónde se conduce? Note que dice que se levantó y comió, ¿verdad? Y caminó 40 días y 40 noches. Ahora, la pregunta es: ¿será que caminó los 40 días y 40 noches sin parar? No. O sea, no es que la Biblia está diciendo que caminó 40 días y 40 noches sin parar. Está diciendo, amados, que el trayecto le tardó a él 40 días. No significa que no durmió y el pobre, ¿verdad?, no paró hasta llegar a... No. Él, amados, es decir, a lo mejor dormía de noche, pero de día, pues igual agarraba el camino. Ahora, entonces, es importante acá, amados, que esos 40 días y 40 noches que él caminó, bueno, esos 40 días más bien dicho, fue lo que a Israel le tardó 40 años. Porque cuando Dios les dijo que no les iba a acompañar, estaban en Sinaí o en el monte Horeb. Entonces, hasta la tierra prometida ellos tardaron 40 años. Así que Elías caminó 40 días para llegar hasta donde Israel estuvo, y lo cual le tardó 40 años. Imagínese usted, un año por día. Entonces, es interesante, amados, que esto sí puede también considerarse un milagro. El hecho de que Elías no tomó más agua, porque ¿de dónde iba a agarrar agua en el desierto? Ni comió más. Es decir, que es la primera persona que ayunó 40 días y 40 noches sin beber agua. Y tuvo que Dios fortalecerlo, porque una persona caminando y en el desierto y no tomar agua, si no tuviera, por lo menos tenía que haber un barril de agua para 40 días. Y sin bañarse. Pero él llegó al lugar donde pretendía llegar. Entonces, es importante, amados, que en la Biblia la palabra 40 tiene mucho significado. Note, 40 días, 40 noches. Ahora bien, fíjese, el 40 representa un periodo en el que Dios permite dificultad para revelar lo que hay en el corazón y formar el carácter de una persona. Eso es lo que Dios hizo con Israel cuando iba en el desierto. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio lo dice.
El diluvio, por ejemplo, tardó 40 días y 40 noches, sin parar de llover. Israel estuvo 40 años en el desierto. Entonces, 40 no es castigo, sino propósito. Ahora bien, el tiempo también, 40 es un tiempo de preparación antes de una misión. Y esto lo vemos que después del 40 Dios envía y restaura y revela algo nuevo. Es lo que hizo con Elías. Asimismo, Moisés, 40 días, amados, estuvo en el Sinaí para recibir las 2 tablas. Moisés pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto hasta que Dios lo llamó. 40 años. Elías caminó esos 40 días hasta Horeb. Jesús estuvo ayunando 40 días en el desierto. Entonces, el 40 prepara al siervo antes de un nuevo nivel de llamado. Eso lo vemos en Jesús, lo vemos en Elías. Entonces, así que el 40 es muy importante en la Escritura. Tiempo, amados, el 40 es un tiempo de juicio, advertencia. Recuérdese que cuando Jonás fue allá a Nínive, le dijo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Es decir, que Dios le dio un tiempo también para que los de Nínive se arrepintieran. Les dio 40 días para que se arrepintieran. Tiempo, amados, de humillación y preparación. El 40 revela también que la fuerza humana no es suficiente. Ayuno prolongado, soledad, silencio y dependencia total de Dios. Este hombre dependió totalmente de Dios en ese tiempo. Entonces, el propósito es que el hombre aprenda a vivir de la palabra de Dios en los momentos donde no hay para dónde. Así que, quiere decir que 40 es prueba, es tratamiento, es transformación y es propósito. Pero después del 40, amados, se encuentra la revelación, la dirección, la restauración y hay un poder renovado. ¿Por qué? Porque, óigame, después que Jesús ayunó 40 días, Él vino con poder, dice la Biblia, en el Espíritu. Así lo dice Lucas. Y el mismo Elías, después de esos 40, él fue renovado. Después de esos 40 días. Entonces, termino. La Biblia dice que él caminó de ese día, de ese un día de camino, 40 días, hasta Horeb. Pero fíjese bien, encontramos nosotros el monte Horeb y el monte Sinaí. ¿Cuál es la diferencia? Realmente, amados, Horeb y Sinaí se refieren al mismo lugar. Antes pensaba que era un pico, era Horeb y la otra parte. No, es el mismo lugar. La cuestión es que Sinaí, amados, en el Sinaí resalta la ley del pacto. Y en Horeb resalta el encuentro íntimo y la renovación espiritual, hablando de Elías. En el Sinaí Dios da los mandamientos, en Horeb Dios restaura corazones cansados. Es decir que aunque se refiere al mismo lugar, al hablar de Horeb o hablar de Sinaí, habla de las maneras como Dios se manifiesta. Pero ambos lugares se refieren al mismo. Entonces concluyo con esto. ¿Cuál era el propósito de Elías de irse al desierto? Además de huir de Jezabel. Está en el versículo 9. Note lo que dice el versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, tiene que saber usted que Elías no iba sin rumbo. ¿Sabe qué es lo que Elías quería? Encontrarse con Dios y que Dios le dijera cara a cara a él las cosas. Y él desahogarse delante de Dios. Entonces, amado, ¿en qué concluyo? Que cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando usted no sabe qué hacer, acuda a Dios, busque a Dios, no vaya por otro lado, porque hay personas que en vez de buscar para la iglesia, en vez de buscar la presencia de Dios, se alejan, se apartan y les va peor. ¿Qué hace Elías? Él lo
que hace es: me voy para el desierto porque sé que en el desierto Dios se revela, en el desierto Dios habla, en el desierto Dios se manifiesta. Ahí Dios se le manifestó a Moisés, ahí se le manifestó a Israel. Entonces Elías sabía todo eso. Elías dijo: bueno, si Dios se le manifestó en el Sinaí, allá yo voy a ir, y yo sé que allí Dios me va a hablar. Y dicho y hecho, solo duerme ahí esa noche y Dios le dice: ¿y qué estás haciendo aquí vos? Y fue, amados, ahí cuando Dios se le revela. Y usted ya sabe, primero un gran viento, amado, porque él le dijo: mira, sal de la cueva. Un gran viento. Después un terremoto. Amados, ese viento dice que quebraba las piedras. Y luego ese terremoto, amado. Y luego un fuego, dice que abrazaba, o sea, quemaba todo. Pero de último un silbido apacible. Todo se quedó quieto, amado, pero sentí algo que lo estremeció y dijo: aquí está Dios. Y es que él había aprendido a estar, amado, donde Dios se manifestaba con fuego. Y hoy no, Dios se manifestó diferente a él. Entonces aquí fue donde él tuvo una nueva experiencia con Dios. ¿Ve? Y sabe que el desierto fue un lugar de quebrantamiento para Elías. ¿Por qué? Porque aquí era donde deseaba morirse. Elías necesitaba reconocer su límite humano. Así que él pasó, amados, de la cima del Carmelo al fondo en el desierto. El desierto revela lo que el éxito suele ocultar. Así que Elías se sentía con éxito allá en el Carmelo, pero en el desierto quería morirse. Dios, amados, no reprendió primero a Elías, sino que lo dejó llorar, dormir y comer y beber. Porque él lo entendía. Pero ahí fue donde Dios lo dejó que terminara su camino. El desierto también, amados, es un lugar de cuidado y restauración divina. ¿Por qué? Porque allí llegó el ángel. Allí llegó. Cuando usted siente, amados, que está solo, que todos lo han dejado, Dios ahí está. Dios restaura antes de volver a enviar. Por eso que le da pan, le da agua, aunque él estaba agotado. Y ese fue un alimento sobrenatural porque pudo aguantar 40 días. En el desierto, amados, también encontramos como la transición del poder espiritual. ¿Por qué? Elías venía de un ministerio marcado por el fuego, por milagros y confrontación. Pero ahora iba a aprender a escuchar el silbo apacible. Ya no era aquello allá de confrontación. No. Aquí el profeta, amados, debía madurar su relación con Dios. No siempre Dios habla con fuego, a veces habla como un susurro. Y eso es lo que aprendió Elías. Quizás eso no lo había aprendido. El desierto, amados, como una corrección de perspectiva. ¿Sabe que Elías dijo: solo yo he quedado? Dios le dijo: mira, estás equivocado. Tengo 7,000 rodillas que no se han doblado ante él. Cuando usted cree que amados, solo a usted le pasan las cosas malas, dice: no te preocupes, mira, yo conozco a muchos que están peor que tú. Y no se han doblegado. Porque a veces, amado, uno cree que todos están bien y que uno es el que está, ¿ve? Entonces, el desierto, amados, como reafirmación del llamado. ¿Saben que Dios no termina ahí con Elías? Le he dicho: bueno, Elías, ¿quieres morirte? Pues aquí en esta cueva te vas a quedar. No, amado, no. Le da nuevas asignaciones. Fíjense, amados, que él llegó preocupado, llegó con todos esos problemas de carga emocional, espiritual. Pero Dios le dio más trabajo. Pero una cosa sí, Dios, amados, le quitó, óigame, su mente en lo cual estaba pensando. Dios no le dijo: mira, Elías, ni le mencionó a la Jezabel, pues. Mira, le dijo: yo tengo esta misión para aquí.
ve a ungir a Hazael, rey de Siria. A Jehú lo vas a ungir para rey de Israel. Y luego vas a ungir también al que va a ocupar tu lugar, Eliseo. Entonces, ¿qué le hizo? Cambiar de mentalidad. Hay personas que están hundidas porque, amados, están su mente pensando en el mismo problema. Y Dios le dijo que se enfocara en algo más que tenía para él. Las cosas, amados, cuando uno se enfoca en esos problemas, eso más lo deprimen, más lo hunden. Porque usted no soluciona nada con preocuparse. Sí, con confiar en Dios, ahí sí puede solucionar algo. Y de hecho Dios es el que tiene la respuesta, amado. Entonces, el desierto, amado, no fue su final, sino una recomisión. ¿Ve? El desierto, amados, también como preparación para la transición generacional. ¿Por qué? Porque él no se iba a ir sin antes preparar el que iba a ocupar su lugar. Así que, amados, Elías no solo corrió o caminó para escapar, sino para ser restaurado, para ser enseñado, para ser corregido, para ser reenviado. El Carmelo le mostró el poder de Dios, el desierto formó el carácter del profeta. Así que Elías tenía que aprender algo más. Y por último, desde el desierto, Dios lo condujo hasta Horeb. Y óigame, por lo tanto, terminamos en el versículo 15 y 16, que dice: y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Asaf, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Termino entonces. Él tenía una comisión. Cuando él pensó que ya estaba terminado, Dios dice: no está terminado, hay mucho trabajo que hacer. Y viniste hasta aquí solo para que te dijera esto, pues ahí está. Entonces, ¿qué quiero decirle? Hay una comisión para todos en este año. El asunto, óigame, los problemas de Elías no era porque se metió en un préstamo, porque le quitaron la casa, le quitaron el trabajo. No. Era por el Señor. Y la mayoría de los problemas de los creyentes no es por el Señor, son problemas personales que nos metemos por andar alejados de Dios o por no hacer las cosas que Dios nos manda. Así que Elías, sus problemas eran por servirle a Dios, por buscar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Elías estaba concentrado en Dios, en nada más. Así que él vivió para servir a Dios. Y por eso al final usted sabe de todo lo que hizo después de esto. Dios se lo llevó vivo. Porque él le fue fiel a Dios. Así que este 2026 no se trata solo de usted. Se trata de lo que Dios tiene para nosotros este año. Es bueno que no se concentre solo en sus sueños, solo en lo que yo quiero. Señor, dame esto, dame aquello. Sino, Señor, ¿qué quieres que haga también ese año? Porque no se trata de nosotros, de la vida nada más. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar a Dios. Pero si usted no escucha a Dios, ¿cómo Él le va a decir, amado? Es interesante que nosotros nos dispongamos y le digamos a Dios: Señor, háblame y dime qué es lo que tengo que hacer. Pero no hacerlos, amados, los sordos también cuando Él nos diga las cosas, porque lo que sucede es que nos hacemos los sordos y ahí vamos, pensando que al final se le va a olvidar lo que nos dijo. No, y al final del año nos está esperando: ¿qué pasó con lo que te dije? Así que, amados, ¿para dónde va usted este año? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué problemas lo vienen siguiendo a usted? ¿Hacia dónde se conduce? ¿Hacia Egipto o hacia el desierto? ¿A buscar de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que quiere? Es necesario, amados, oiga, saber que el que nos llamó siempre va a estar ahí, pero Él quiere que caminemos en su voluntad. Así que 2026, no sé cómo haya iniciado usted, pero
puede ser un buen año. Si su vida está en las manos de Dios, sepa que Él se va a glorificar en su vida. Confíe, amados, que el Dios de Elías es el Dios nuestro también, y Él nos va a sostener en este nuevo año. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.